Había una vez, en el fondo del mar, una sirenita llamada Alga. Tenía una larga melena roja que flotaba como algas en el agua y una cola verde brillante que destellaba al sol. Alga vivía con su padre, el rey Tritón, en un reino de coral lleno de peces. Alga era curiosa y valiente. Un día, mientras exploraba en secreto más allá del reino, encontró un barco anclado en la superficie. Era un barco humano. Desde el agua, Alga espiaba a los humanos que cantaban y bailaban. Uno de ellos, un joven príncipe llamado Enzo, era muy diferente al resto. Tenía el cabello negro y rizado, y vestía un uniforme azul con botones dorados. Enzo reía como si las nubes fueran de algodón de azúcar y el viento como caramelos de menta. Intrigada, Alga visitaba el barco cada día, fascinada por el mundo humano. Pero el rey Tritón no estaba feliz. El planeta seco es peligroso para las sirenas, Alga le dijo enojado. Un día, estalló una tormenta tremenda. Las olas eran tan altas como torres de castillos y los vientos soplaban con fuerza. El barco del príncipe Enzo se tambaleaba entre las aguas embravecidas. Alga, viendo el peligro, nadó velozmente hacia el barco. Vio a Enzo caer al agua. Sin dudarlo, utilizó su fuerza de sirena para llevarlo a la orilla, lejos de todas las olas embravecidas. Al llegar a la playa, lo dejó suavemente en la arena. Alga lo observaba esperando que abriera los ojos. Y entonces, antes de que Enzo despertara, Alga se deslizó nuevamente bajo las olas. Cuando Enzo despertó, solo recordaba un tenue eco de risa y creía que había sido salvado por un ángel del mar. Regresando al reino submarino, Alga no podía olvidar al príncipe Enzo. Así que, con la ayuda de su amiga Estrellita, el pez payaso que siempre estaba para apoyarla, ideó un plan para visitar la superficie otra vez disfrazada de humana. Tomó una poción mágica convirtiendo su cola en piernas por un día, con Estrellita nadando cerca para ayudarla. Alga se acercó al castillo del príncipe Enzo y se unió a una fiesta en el jardín, moviéndose con elegancia entre los invitados, aunque un poco torpe todavía sobre sus nuevas piernas. Enzo la reconoció al instante, no por haberla visto antes, sino porque Alga irradiaba la misma magia y risueña energía del mar. Pasaron todo el día juntos, explorando el pueblo y contando historias de sirenas y barcos encantados. Y así, el amor naciente de Alga y Enzo fue tan único como un arco iris en una tormenta, testimonio de que la amistad y el amor pueden surgir en los lugares más inesperados. Al final del día, Alga tuvo que regresar al mar, pero prometió volver. Enzo le esperaría cada atardecer, con la esperanza de escuchar la alegre risa de su sirenita amiga. Y así, Alga continuó viviendo emocionantes aventuras, algunas en tierra y otras bajo el mar, siempre llevando consigo la calidez del mundo humano. Y entre la libertad de las olas, vivieron felices entre burbujas y sueños encantados.